Buenos días, vamos a dar inicio con el curso de la materia de morfofisiología renal. Mi nombre es Raúl Hernández, voy a ser su profesor durante el transcurso de estas 5 semanas que tiene de duración esta materia. Y vamos a empezar el día de hoy primero con algunas generalidades de el funcionamiento del sistema urinario, pero antes de iniciar propiamente con los contenidos de la clase, vamos a revisar algunos puntos importantes sobre la forma en la cual se va a llevar a cabo esta materia. La materia se va a llevar de manera remota a través de Zoom, como ya lo estamos haciendo en este momento. En Canvas, ustedes van a tener acceso a los videos de estas, o a las grabaciones más bien de estas clases en la sección de clases grabadas. Desde ahí van a poder encontrar esta página en la cual yo voy a encargarme de subir los videos de cada una de estas sesiones. Por ejemplo, aquí donde dice sesión 1, ustedes van a encontrar la grabación de la sesión que estamos teniendo en este momento. Y va a decir 30 de junio y va a venir el enlace para la clase. Y esto con la finalidad de que ustedes tengan la oportunidad de revisar la sesión más adelante, si es que algo no quedó muy claro o si quieren volver a repasar alguno de los temas en particular, van a poder encontrar ahí cada una de las sesiones grabadas. Otros puntos importantes sobre Canvas lo van a encontrar acá en la sección de módulos. En módulos van a encontrar primero en la parte superior los temas de la materia. Van a encontrar los temas prioritarios de morfofisiología renal. Ahí vienen cada uno de los temas que se van a ir desarrollando, que vamos a ir revisando a lo largo de estas 4 semanas. Por ejemplo, en esta primera sesión y durante esta semana vamos a revisar las generalidades del sistema urinario, la anatomía renal y tanto macroscópica como microscópica. Eso quiere decir que el riñón por fuera, cómo se ve, y ya microscópicamente cómo es que está compuesto todo el tejido renal. Y también vamos a revisar la microvasculatura renal. La siguiente semana vamos a revisar los procesos de filtración, cómo es que ocurre el proceso de filtrado glomerular y la eliminación de desechos, y además también cómo calculamos la función renal, cómo evaluamos la función renal. En semana 3 vamos a revisar los procesos tubulares, que es otro proceso básico de la nefrona, de cómo ocurren los procesos de reabsorción y secreción a través de los distintos segmentos de la nefrona, y finalmente en semana 4 vamos a revisar el control del agua corporal total y el equilibrio ácido-base, del cual el riñón juega un papel muy importante en la regulación de la concentración de iones hidrógeno y el reflejo miccional. Entonces, esos son los contenidos que vamos a revisar a lo largo de estas 4 o 5 semanas que tiene de duración el curso. Sobre el libro base que vamos a utilizar para esta materia es el Tórtora, con el cual probablemente ya están familiarizados. Es un libro bastante bueno para estudiantes que van ingresando. En general tiene casi todos los contenidos de los temas que acabamos de observar. Hay algunas cosas que a lo mejor vienen de manera muy superficial en el Tórtora, pero que igual lo vamos a complementar con lo que veamos aquí en la clase o en la sesión. Entonces, pueden recurrir al Tórtora, usarlo como libro base y probablemente van a cubrir prácticamente todos los temas que se van a revisar durante el curso. Si no les gusta el Tórtora, pueden recurrir a otras fuentes, como por ejemplo el Canon o el Guyton de Fisiología, también son excelentes libros para este propósito. En general, cualquiera de las 3 opciones me parece una buena opción. Yo les recomendaría que utilicen la que les parezca mejor, la que les parezca más cómoda. Si algún libro no les gusta, pues pueden intentar con alguno de los otros para ver con cuál se sienten un poco más satisfechos y más cómodos para la materia. Y finalmente, el método de evaluación. La materia se evalúa de manera muy similar a otras materias que ya han cursado. Por ejemplo, aquí el examen nacional tiene un valor del 40% de su calificación. El caso integrador tiene un valor del 30%. El caso integrador yo se los entrego por ahí de semana 3 para que tengan 1 o 2 semanas para resolverlo. El examen nacional se presenta en semana 5, normalmente en el mismo horario de la clase. Esto quiere decir, si tenemos nosotros clases martes y viernes, probablemente vaya a ser el martes o el viernes de semana 5. Pues ahí queda en gran medida a su preferencia. Por mí no hay diferencia si es martes o viernes de semana 5. Cualquiera de las dos por mí está bien. Lo dejo normalmente a su consideración. Y finalmente, las otras actividades de la materia que representan el otro 30% están divididas en
en dos componentes. El primero es la situación problema uno a la cual ya tienen acceso en Canvas. Esta tiene un valor del 15% de su calificación final. Esa la encuentran en la sección de módulos, en la parte superior, en donde dice situación problema uno, mi hermano requiere un trasplante de riñón. Y ahí van a encontrar las preguntas que tienen que contestar para esta tarea, que son cinco preguntas específicamente. Son estos que están aquí. Tienen que contestar esas 5 preguntas guía que obviamente tienen que ir dirigidas hacia la situación problema, que es la que viene ahí en la parte superior sobre Gonzalo. El formato me es indiferente, pueden usar el formato que ustedes prefieran, si lo quieren hacer como una infografía, como un documento de Word, en formato de preguntas y respuestas, en PowerPoint, realmente no es muy relevante el formato, sino el contenido. A mí lo que me importa es la respuesta que ustedes escriban o lo que ustedes generen como respuesta a cada una de esas preguntas guía. El formato realmente no me interesa lo que contesten a las preguntas de la situación problema. Y finalmente, el otro 15% está dividido en 4 quizzes semanales, quizzes 1, 2, 3 y 4, que se presentan respectivamente al final o que tienen más bien para presentarlos hasta el final de semana 1, 2, 3 y 4 de cada semana. Cada uno de estos quizzes tiene un valor de 3,75% sobre su calificación final, que sumado nos da un total de 15% y eso representa el 30% de su calificación final. Entonces aquí son 3,75 cada uno de los quizzes semanales y eso nos da un total del 30% de las actividades adicionales de la materia. Los quizzes solamente tienen una oportunidad para contestarlos. Lo contestan ustedes en algún momento que tengan en su casa. No se hace aquí durante la clase para no perder tiempo contestando el quiz. Es importante que tengan en consideración que el quiz no se puede reabrir. Esto quiere decir que una vez que ya lo contestaron, ya con esa calificación se van a quedar. En general, son preguntas que abarcan los contenidos de los temas que vayamos viendo en cada una de estas semanas. Por ejemplo, el quiz número 1 solamente contiene preguntas de los temas que veamos ahorita en esta primera semana. El quiz número 2 de los temas de semana 2, el quiz número 3 de los temas de semana 3 y así respectivamente. Entonces, lo ideal pues es que contesten el quiz una vez que hayan revisado o estudiado los temas de esa semana en particular. Y lo otro que es importante también es que cuando vayan a contestar el quiz, pues que de preferencia lo hagan en un momento en el cual pues estén tranquilos, en calma, que tengan una buena conexión a internet, que su laptop o computadora esté cargada o el dispositivo que vayan a usar. Sobre todo porque pues, si se les llega a interrumpir el examen por alguna razón mientras lo están contestando, pues no hay forma de reabrirlo. Entonces, para que lo tengan también en consideración y que una vez que lo contesten, pues ya se quedan con esa calificación, que pues a lo mejor podría parecer un poco insignificante ese 3,75% de la calificación, pero puede resultar en algunos casos la diferencia entre pasar o no pasar la materia. Entonces no desprecien los quizzes semanales que tienen como propósito justamente pues hasta cierto punto obligarlos a que vayan estudiando y que no traten de dejar todo para el final, para la semana 5 del examen nacional. En general, esta es la forma en la cual se va a evaluar la materia, examen nacional, casi integrador y estas actividades. Sobre la fecha de entrega de la situación problema 1, esta se entrega hasta el domingo de semana 5, entonces tienen más que suficiente tiempo para hacerla. La pueden ir revisando desde ahorita, si la quieren entregar desde ahorita, la pueden entregar desde ahorita, o tienen mucho tiempo, tienen todo la duración del curso, que es de 5 semanas, para realizarla y subirla. El apartado en la cual la van a subir es acá en semana 3, en semana. Bueno, no sé si había una duda, pero no alcanzo a escuchar. En semana 3, aquí está. Aquí está. En cierre de situación problema 1, ahí está el sitio para entregar la situación problema 1, que de nuevo el formato es irrelevante, lo importante es el contenido de las preguntas. Y bueno, eso era nada más lo más importante que... bueno, perdón. No, ya les dije lo del Tortora y creo que ahora sí ya era lo más importante sobre esto. Entonces,
Vamos a empezar. Las clases las doy yo. Yo soy el que se va a encargar de revisar cada uno de los contenidos de los temas prioritarios que acabamos de ver ahorita ahí en el documento en Canvas. Ustedes tienen toda la libertad para hacer las preguntas que consideren. No pueden utilizar los medios de Zoom, porque pueden escribir en el chat, pueden utilizar la función de levantar la mano, o pueden directamente abrir su micrófono e interrumpirme, porque en algunas ocasiones estoy escribiendo acá y a veces no estoy viendo necesariamente la pantalla de Zoom y puede que no me dé cuenta si es que levantaron la mano. Entonces, tengan la libertad o siéntanse con la confianza de interrumpirme. Pueden abrir el micrófono en cualquier momento, hacer una pregunta o las preguntas que consideren necesarias. Si algo no quedó entendido, tengan la confianza de nuevo de que me pueden interrumpir, me pueden pedir que vuelva a explicar algún concepto o algún tema en particular las veces que sean necesarias. La idea es que los conceptos queden entendidos, sobre todo estos conceptos que vamos a ver en las semanas iniciales, porque estos son fundamentales para entender lo que vamos a ver en semanas posteriores. Entonces, si ahorita algo no está quedando del todo claro, pues eso va a ocasionar que sea más difícil entender los conceptos que vayamos a ir viendo en semanas posteriores a las últimas semanas. Por lo tanto, de nuevo insisto en que no traten de no quedarse con dudas. Idealmente, mi recomendación es que lean los temas antes de empezar la clase, porque eso va a facilitar bastante el entendimiento de los temas que vayamos a ir revisando. Pero si por alguna razón no tuvieron la oportunidad de leer el tema, pues nada más basta con que pongan atención y una vez que termine la clase, si algo todavía quedó duda de algún concepto en particular, pues que vayan al libro para tratar de repasar los conceptos. Y de nuevo, si durante la clase algo no quedó entendido, lo pueden preguntarme las veces que sean necesarias para que no haya dudas en ninguno de los temas y que tengan pues, un buen desempeño en los exámenes y el caso integrador al final de la semana. Entonces, si no hay dudas sobre la forma en la cual se va a llevar a cabo el curso, vamos a empezar el día de hoy primero con las funciones generales del sistema urinario o del sistema renal y posteriormente vamos a proceder con la anatomía. Entonces, de nuevo, si hay alguna duda o pregunta, pueden decírmelo con toda confianza. Y si no, vamos a iniciar con la materia. El sistema renal está compuesto por dos órganos que se encuentran en la cavidad abdominal, que se llaman riñones. Los riñones son dos órganos que tienen un tamaño aproximado de 10 a 12 centímetros de alto por 5 a 7 centímetros de ancho. Estos riñones se encuentran en la cavidad abdominal en una situación retroperitoneal. Esto quiere decir que se encuentran por detrás del peritoneo, el peritoneo siendo una capa que recubre prácticamente a todas las vísceras, o perdón, no a todas, a casi todas las vísceras abdominales, incluida el intestino. Los riñones tienen como función, o tienen varias funciones de las cuales vamos a hablar ahorita. Estos órganos, de nuevo, hablando un poco sobre la anatomía, tienen un tamaño aproximado de 10 a 12 centímetros de manera normal y un ancho de aproximadamente 5 a 7 centímetros. El tamaño de los riñones es muy importante porque en algunos casos nos puede ayudar a diferenciar entre enfermedades renales agudas de enfermedades renales crónicas. Normalmente, cuando una persona tiene una enfermedad renal aguda, puede provocar una inflamación temporal del riñón, haciendo que este aumente ligeramente su tamaño. Y en algunos casos, en las enfermedades renales crónicas, una persona tiene una enfermedad renal que está afectando a este órgano de manera crónica, esto quiere decir durante más de 3 meses, provoca una disminución en el tamaño de los riñones. Podemos encontrar en algunos casos riñones muchísimo más pequeños del tamaño normal, a lo mejor que miden de alto 7 centímetros, 6 centímetros y de ancho solamente 4 o 3 centímetros. Entonces, el tamaño del riñón en muchos casos nos puede ayudar a diferenciar entre entidades crónicas, enfermedades crónicas y enfermedades agudas. Los riñones están irrigados por las arterias renales. Las arterias renales son ramas directas de la aorta abdominal. La aorta abdominal es el vaso sanguíneo principal que se encarga de la irrigación de casi todas las vísceras en
la cavidad abdominal. La aorta abdominal da origen a varias ramas en la cavidad abdominal. En otras materias, probablemente ya vieron que la aorta da origen, por ejemplo, a la arteria mesentérica superior, al tronco celíaco, a la arteria mesentérica inferior. Lo dije en desorden: el tronco celíaco, arteria mesentérica superior y arteria mesentérica inferior. Esos tres vasos se encargan de la irrigación de prácticamente todos los órganos que se encuentran en la cavidad abdominal. Por ejemplo, la arteria mesentérica superior e inferior se encargan de la irrigación de todo el intestino delgado y del intestino grueso, y el tronco celíaco se encarga principalmente de la irrigación del hígado, del estómago, del páncreas y también del vaso. El riñón tiene sus propios vasos que les encargan de llevar la sangre hasta estos órganos, que son las arterias renales. Las arterias renales son dos vasos que se originan de la aorta abdominal, más o menos entre la arteria mesentérica superior y la arteria mesentérica inferior. Estos vasos son independientes de sus tres troncos principales y se dirigen hacia el riñón del lado izquierdo y el riñón del lado derecho. La arteria mesentérica, perdón, la arteria renal del lado izquierdo es ligeramente más corta en comparación con la arteria renal del lado derecho. Esto se debe a la posición de la aorta abdominal, que se encuentra ligeramente a la izquierda de los cuerpos vertebrales de la columna. Entonces, como la aorta abdominal va ligeramente a la izquierda de la columna vertebral, la arteria renal del lado izquierdo es un poquito más corta en comparación con la arteria renal del lado derecho. Otra diferencia entre estos dos órganos, entre el riñón izquierdo y el riñón del lado derecho, es la posición de estos dos. El riñón del lado izquierdo se encuentra ligeramente más arriba en comparación, en la cavidad abdominal, en comparación con el riñón del lado derecho. Y esto se debe a la posición de otro órgano en la cavidad abdominal, que es el hígado. El hígado, que se encuentra en el lado derecho de la cavidad abdominal, desplaza al riñón del lado derecho ligeramente hacia la parte inferior del cuerpo, lo cual hace que este riñón esté ligeramente más abajo en comparación con el riñón del lado izquierdo. Estas diferencias son diferencias anatómicas que no tienen en general repercusiones, pero es importante tenerlas en consideración. Otra característica importante es que con relación a los cuerpos vertebrales, los riñones están aproximadamente a nivel de la 12ª vértebra torácica y la tercera vértebra lumbar. Y estos de nuevo se encuentran en la parte posterior del abdomen, en la parte de atrás de la cavidad abdominal, lo que quiere decir, se encuentran en la parte baja de la espalda, que es el sitio que anatómicamente describimos como fosas renales. Cuando una persona tiene alguna alteración renal, o algo que esté provocando inflamación, sobre todo del parénquima o del tejido renal, normalmente manifiesta dolor en la parte baja de la espalda, que es donde se encuentran estos dos órganos. En general, eso es lo más importante con relación a la anatomía macroscópica, aunque todavía nos falta ver cómo es que están organizados los riñones en su parte interna, pero eso es lo más relevante hasta este momento. Los riñones drenan, o una vez que se produce la orina en su interior, drenan a través de la pelvis renal, que se conecta con el uréter. El uréter siendo la vía que comunica a los riñones con la parte inferior de la vía urinaria. La vejiga es el órgano en el cual se almacena la orina en la parte inferior del abdomen. La vejiga es un órgano que se encarga del almacenamiento temporal de la orina y que se va a encargar de vaciarse una vez que ya está lo suficientemente lleno. La vejiga se conecta con la uretra y es a través de la uretra que la orina sale hacia el exterior. Más adelante, cuando veamos el reflejo miccional, vamos a ver cómo es que ocurre ese proceso de vaciamiento de la vejiga. La mayoría del curso, la mayor parte del curso está destinada sobre todo a ver el proceso de creación de la orina, cómo es que ocurre todo el proceso de filtración, reabsorción y secreción, y todo eso ocurre de manera específica en los riñones. En la última parte del curso es donde nos vamos a enfocar en el resto de la vía urinaria, la pelvis, en el uréter, en la vejiga y en la uretra. La mayor parte del curso, de nuevo, nos vamos a enfocar a lo que está sucediendo en el interior de ambos riñones.
Antes de continuar con la anatomía interior del riñón, otros conceptos importantes que tenemos que conocer cuáles son las funciones más importantes de estos órganos. Y vamos a hablar de manera muy general de las funciones de estos dos órganos. Los riñones tienen varias funciones que son muy importantes, como por ejemplo, una de las principales es la de la eliminación de los desechos, eliminación de productos de desecho, eliminación de desechos. Y esto ocurre normalmente a través de un proceso que se llama filtración. La filtración siendo el proceso a través del cual nuestro riñón separa aquellos productos de los cuales mi cuerpo se quiere deshacer, de aquellos que yo quiero conservar. Por ejemplo, el riñón se encarga de separar los componentes de la sangre de aquellos que quiero mantener en el interior de mi cuerpo, de aquellos que yo quiero eliminar a través de la orina. Ese proceso de filtración ocurre justamente en los riñones, más específicamente en el interior de en el glomérulo, y se encarga de eliminar algunos productos normales del metabolismo celular, como por ejemplo la eliminación de algunos productos como la creatinina, que es producto del metabolismo de las proteínas musculares, de la urea, que es producto del metabolismo de otras proteínas en el cuerpo, también de ácido úrico, que es producto del metabolismo de los ácidos nucleicos, al mismo tiempo también elimina bilirrubina, producto del metabolismo de la hemoglobina, y aquí también vale la pena mencionar a los medicamentos. Muchos medicamentos, o la mayor parte de los fármacos o medicinas que utilizamos para tratar muchas enfermedades, se eliminan por vía renal, y es importante tener esto en consideración, porque cuando el riñón está presentando algún tipo de disfunción o falla, eso puede ocasionar también fallas en la eliminación de esos medicamentos y por lo tanto puede provocar que el medicamento produzca toxicidad. Esa eliminación de desechos, vamos a ver más adelante, más específicamente la siguiente semana, cómo es que ocurre el proceso de filtración y cómo es que ocurre esa eliminación de los diferentes desechos a través de la orina. Otra de las funciones de estos órganos es el del control de la presión arterial, controlar la presión arterial. Y esto lo hace a través de un sistema con el cual probablemente ya están familiarizados, que es el sistema renina-angiotensina-aldosterona. El sistema renina-angiotensina-aldosterona es eh, un eje hormonal que inicia con la producción de renina por parte de las células del riñón. El riñón produce renina y la renina se encarga de convertir el angiotensina hepático en angiotensina 1 y luego la angiotensina 1 se convierte en angiotensina 2 y finalmente la angiotensina 2 estimula la liberación de aldosterona por parte de la corteza suprarrenal y eso es lo que eleva la presión arterial. Este sistema se encarga de incrementar o disminuir la presión arterial dependiendo de las condiciones fisiológicas que se encuentren presentes en un determinado momento en una persona. Y más adelante en este curso vamos a ver específicamente cómo funciona ya con mayor detalle este sistema, cuáles son las funciones o los mecanismos que estimulan la liberación de renina y cuáles son los efectos de la angiotensina 2 y de la aldosterona a nivel renal y cómo es que estas hormonas incrementan la presión arterial ya de manera más específica. Otra de las funciones del sistema urinario, o los riñones propiamente, es la producción hormonal. Aunque el riñón no tiene como función principal la producción de hormonas, la función principal del riñón es la filtración y eliminación de productos de desecho, como ya mencionamos, aparte del control de la presión arterial, el riñón también se encarga de producir algunas hormonas, como por ejemplo la eritropoyetina y la vitamina D. Y obviamente también aquí incluiríamos a la renina, que es parte del sistema renina-angiotensina-aldosterona y que también
es una hormona. La eritropoyetina es una hormona que estimula la síntesis de eritrocitos o la creación de eritrocitos o glóbulos rojos, que son las células que contienen la hemoglobina y que se encargan de transportar el oxígeno a través de la sangre. La vitamina D es una proteína fundamental, perdón, una hormona que participa en la absorción de calcio a nivel intestinal y aunque no se sintetiza de manera directa en el riñón, la última parte de su síntesis o la conversión a su forma activa, que es el calcitriol, sí ocurre en el riñón. La vitamina D pasa por varios procesos en otras partes del cuerpo. Inicia su proceso de síntesis en la piel por la conversión del 7 de hidrocolesterol a previtamina D por la acción de los rayos ultravioleta y posteriormente pasa por el hígado y finalmente en el riñón. Pero es importante tener en consideración que esta última parte de la síntesis de la vitamina D ocurre en este órgano y cuando el riñón falla también hay una disminución en la producción de esta vitamina. Y finalmente, como ya lo mencioné, la renina, lo vamos a ver más adelante cuando veamos ya con mayor detalle el sistema renina-angiotensina-aldosterona y la función de cada una de las hormonas sobre las diferentes porciones del sistema renal. Otras de las funciones del riñón incluyen el control o balance hidroelectrolítico. Esto quiere decir, el control hidroelectrolítico o balance hidroelectrolítico se refiere a el mantenimiento del agua corporal total y su distribución en los diferentes compartimentos corporales y de la regulación en la excreción de agua a través de la orina. Nuestro riñón tiene diferentes mecanismos para incrementar o disminuir la reabsorción de agua, o dicho de otra manera, qué tanta agua se está eliminando a través de la orina. El riñón es el encargado de, cuando nosotros tomamos un exceso de agua a través de la ingesta de líquido, ese exceso de agua no se acumule de manera anormal en nuestro cuerpo, sino que se elimine a través de la orina. Cuando yo tomo mucha agua, mi riñón se encarga de que ese exceso de agua que yo tomé se elimine a través de la diuresis o a través de la orina, y normalmente yo me doy cuenta de eso porque mi orina se vuelve, primero, un volumen mayor, orino más, y en segundo lugar, la orina tiende a volverse un poquito más clara o transparente. Y al revés, cuando una persona está tomando una cantidad insuficiente de agua, normalmente el volumen urinario se reduce, la cantidad de orina que produce es menor, y otra característica también que adquiere la orina es que se vuelve más concentrada o más oscura. Tiene un tono, un color más amarillento, más oscuro, más opaco. Eso se debe a que tiene un menor volumen de agua y una mayor cantidad de solutos, pero más adelante también vamos a hablar de esto. Y el otro componente del balance hidroelectrolítico es algo que va prácticamente de la mano de la regulación del agua corporal, que es el balance de los iones que están presentes en la sangre. Esto quiere decir de la cantidad de sodio, potasio, cloro, calcio, magnesio, fósforo, bicarbonato que se encuentran presentes en la sangre. Porque la alteración en las concentraciones de esos iones van a alterar de manera directa la cantidad de agua presente en el cuerpo. Porque como el agua se mueve principalmente por medio de la ósmosis, que es el movimiento de agua a través de una membrana semipermeable del sitio de menor concentración de solutos al de mayor concentración de solutos, la concentración de solutos en la sangre determina directamente qué tanta agua hay presente en cada uno de los compartimentos corporales. Por lo tanto, la mayor parte de los libros o de los autores manejan este tema dentro del mismo rubro. ¿Por qué? Porque la alteración de los electrolitos va a alterar como consecuencia la cantidad de agua corporal presente en un determinado compartimento. Y esto lo vamos a ver con mayor detalle en semana 4. Pero aquí, en el control hidroelectrolítico, nos referimos a la regulación en las concentraciones de los principales iones en la sangre, como lo son el sodio, el potasio, el cloro, el calcio, el magnesio, por mencionar algunos de los principales. Otras de las funciones que también tiene el riñón es la regulación de la osmolaridad. La regulación de la osmolaridad se refiere a el control de un concepto que se llama osmolaridad
en este caso osmolaridad plasmática. La osmolaridad plasmática es la relación que hay en la sangre entre la cantidad de solutos o entre los solutos presentes en la sangre y la cantidad de agua presente. Dicho de una manera más sencilla o coloquial, podríamos decir que la osmolaridad mide qué tan concentrada está una determinada solución. En este caso nos referimos a la sangre. ¿Qué tantos solutos hay en la sangre con relación a la cantidad de agua? Cuando hablamos de una sustancia o de un líquido que tiene una alta osmolaridad, nos estamos refiriendo a una solución que está muy concentrada, o dicho de otra manera, que tiene una gran cantidad de solutos. Al contrario, cuando hablamos de una solución o de un líquido que tiene una baja osmolaridad, hablamos de una solución que tiene una baja concentración de solutos o que tiene una baja concentración de iones, que está menos concentrada. La osmolaridad plasmática es un concepto que vamos a estar utilizando de manera recurrente a lo largo de este curso. Y es algo que nosotros podemos calcular por medio de una fórmula, que de nuevo también vamos a estar utilizando de manera recurrente. Ahorita solamente la voy a mencionar para tenerla en consideración, pero de nuevo es algo que vamos a estar repitiendo varias veces a lo largo de este curso. La fórmula para calcular o para estimar la osmolaridad depende de los principales solutos que hay presentes en nuestra sangre. Y esta la estimamos por medio de la fórmula sodio más potasio, todo esto por 2, más la glucosa entre 18, más el nitrógeno de la urea entre 2.8. Y de esa forma podemos calcular o estimar la osmolaridad plasmática. Aquí, por ejemplo, si nosotros quisiéramos calcular la osmolaridad de una persona, reemplazando los valores normales de estos solutos en la sangre, si ustedes conocen los valores de referencia o los valores normales de cada uno de estos solutos, van a encontrar cuál es la osmolaridad que se presenta normalmente en una persona. Por ejemplo, las concentraciones normales de sodio en la sangre son de aproximadamente 135 a 145 miliequivalentes por litro. Si nosotros reemplazamos este valor en la fórmula, sería 140. Las concentraciones normales de potasio son 3.5 a 5.3. Podemos poner aquí 4. Todo esto se multiplica por 2. Y después se tiene que sumar la división de la glucosa entre 18. Las concentraciones normales de glucosa son de aproximadamente 60 a 100 miligramos por decilitro. Aquí le podemos dejar 90 como ejemplo, entre 18. Y finalmente se suma el nitrógeno de la urea entre 2.8. Las concentraciones normales de nitrógeno de la urea son de aproximadamente 10 a 20 miligramos por decilitro. Entonces aquí le podemos poner, por ejemplo, 10 entre 2.8. Y todo esto nos va a dar como resultado 140 más 40. 140 más 4 son 144 por 2, son 288. Más 90 entre 18 son 90 entre 18 son 5. Y todo esto, 10 entre 2.8, son aproximadamente 3.50 y algo, no me acuerdo, 57 si no me equivoco. Y todo esto nos va a dar como resultado la osmolaridad de la sangre de una persona. Y los 288 más 5 son 293, 293 más 3 son 296 miliosmoles por litro, porque de nuevo la osmolaridad lo que mide es la cantidad de solutos, que en este caso lo estamos midiendo en miliosmoles, por cada litro de agua presente en el vaso sanguíneo, o en este caso en el torrente circulatorio. La osmolaridad normal de la sangre se desplaza en un rango normal. La osmolaridad se desplaza en un rango normal de 270 a 300 miliosmoles por litro. Entonces, con los valores normales de cada uno de estos solutos en la sangre, obtenemos una osmolaridad que está dentro del rango normal. Y obviamente hay situaciones en las cuales la osmolaridad se puede llegar a afectar. Por ejemplo, si cambian las concentraciones de sodio en la sangre, si aumentan o disminuyen, o si cambian también las concentraciones de glucosa en la sangre. Todo eso puede afectar la osmolaridad. Y esto es importante porque la osmolaridad es el principal determinante
del movimiento de agua corporal entre los diferentes compartimentos, entre el interior de la célula y el exterior de la célula. Por eso es que la regulación de este valor o de la osmolaridad es muy importante, y quien se encarga principalmente de esa regulación es justamente el sistema urinario o el sistema renal. Adicionalmente, también el riñón cumple con otras funciones, como por ejemplo la regulación del equilibrio ácido-base, la regulación o el equilibrio ácido-base. Aunque el riñón no es el único encargado de esto, ya que hay otros sistemas que también participan en la regulación de la cantidad de ácidos y bases presentes en nuestro cuerpo, como por ejemplo los sistemas amortiguadores y el sistema respiratorio. Pero el riñón juega un papel muy importante. Esto quiere decir que participa en la regulación de una escala que se llama pH, que mide la concentración de iones de hidrógeno en nuestro cuerpo. El pH es una escala que mide la concentración de iones de hidrógeno o qué tan ácido es o qué tan ácida o alcalina es una solución. Y eso depende directamente de la concentración de iones de hidrógeno presentes en esa solución determinada. El pH normal de nuestra sangre se desplaza en un rango normal de 7.35 a 7.45. Y cuando las concentraciones de iones de hidrógeno se incrementan, normalmente produce una disminución del pH o que la sangre se vuelva más ácida. Y cuando las concentraciones de iones de hidrógeno disminuyen, produce un incremento del pH o que la sangre se vuelva más alcalina. pH se considera neutro cuando se encuentra en 7, lo que quiere decir que nuestra sangre es muy ligeramente alcalina con relación a esta escala. Y el riñón de nuevo participa de manera muy importante en el mantenimiento de este pH corporal. Y vamos a ver de nuevo más adelante, en semana 4, cómo es que el riñón realiza esos mecanismos para regular la concentración de iones hidrógeno. Finalmente, el último mecanismo, perdón, la otra función que también realiza el riñón es la regulación hasta cierto punto de la glucosa. El riñón tiene cierta capacidad para la gluconeogénesis, esto quiere decir la creación de nueva glucosa, pero obviamente no es la misma proporción que otros órganos más importantes, como el hígado, por ejemplo, que es el principal encargado del proceso de gluconeogénesis. Pero el riñón también puede participar hasta cierto punto o está involucrado en el control de la glucosa, ya que se encarga de reabsorber la glucosa que se está filtrando o que está llegando a los túbulos del riñón. Y eso lo hace a través de transportadores como el SGLT2. Entonces, tiene dos funciones principales con relación a la regulación de la glucosa. El primero es la gluconeogénesis y el segundo es el proceso de reabsorción. El proceso de reabsorción de glucosa en los túbulos renales. Y la reabsorción de glucosa en los túbulos renales, lo cual hasta cierto punto regula la concentración de glucosa en nuestra sangre. De hecho, algunos de los medicamentos que se utilizan para el tratamiento de la diabetes pueden actuar a nivel renal para impedir la reabsorción de glucosa e incrementar la eliminación de glucosa a través de la orina y de esa manera bajar los niveles de glucosa en la sangre del paciente. Entonces, todos estos mecanismos o todas estas funciones que realiza el riñón las vamos a ir revisando a lo largo de estas 4 semanas. Con la única excepción, si acaso, de la producción hormonal, por ejemplo, la producción de eritropoyetina y la producción de vitamina D, son los únicos componentes que nosotros no vamos a revisar, están incluidos en otras materias, en sangre o las materias que tienen que ver con sangre y hematopoiesis, es donde van a revisar, por ejemplo, el funcionamiento de la eritropoyetina, y la vitamina D lo van a ver también en otras materias que no son estas. Pero nada más para tenerlo en consideración, que son algunas de las funciones del riñón, pero nosotros no nos vamos a encargar de revisarlos. De la renina sí vamos a hablar, porque es parte del sistema renina y aldosterona, que regula la presión arterial. Hasta este momento, ¿alguna duda o pregunta?
Vamos a continuar entonces con la anatomía macroscópica, con la cual habíamos iniciado esta clase, y posteriormente hablamos sobre la anatomía microscópica. Ya mencionamos que los riñones se encuentran en la parte posterior de la cavidad abdominal. Los riñones están fijos en la parte posterior del abdomen y están sostenidos por tres capas de tejido que los mantienen en su posición dentro de la cavidad abdominal. Esto quiere decir que los riñones están fijos en la cavidad abdominal, sostenidos por estas tres capas de tejido. Estas tres capas cumplen con varias funciones. Primero, proteger al riñón. En segundo lugar, mantener al riñón o los riñones en su posición dentro de la cavidad abdominal. Y en tercer lugar, proporcionar la inervación, o particularmente la inervación nociceptora a los riñones. Las tres capas que recubren al riñón de adentro hacia afuera son la cápsula renal. La primera capa que recubre al tejido renal es una capa fibrosa que se llama cápsula renal. Esta es la cápsula renal. Le sigue una capa de tejido adiposo o de grasa que recubre el riñón. Es literalmente tejido adiposo que está justamente por encima de esta primera capa de la cápsula renal. Esta cápsula adiposa funciona principalmente, o tiene principalmente funciones para amortiguar sobre todo impactos o traumatismos que pueda sufrir una persona desde el exterior. Y finalmente, donde está la cápsula adiposa, la segunda es la cápsula adiposa. Y la última capa de tejido que recubre el riñón es la fascia renal. La fascia renal, la última capa que está por encima de la cápsula adiposa. Y esta es la última, el último recubrimiento de cada uno de los dos riñones. Esta es la fascia renal. Estas tres capas recubren, protegen y mantienen el riñón dentro de su posición en la cavidad abdominal. Y aparte tiene otra función. La fascia renal, la cápsula adiposa y la cápsula renal también representan el sitio en el cual se encuentran los nociceptores, que son los receptores para el dolor. En general, el riñón no tiene una inervación para no tiene nociceptores, esto quiere decir receptores de dolor. El riñón, el órgano en sí, no duele, no produce sensación de dolor. Lo único, o el sitio en el cual se encuentran estos receptores de dolor, se encuentran en la cápsula. Y esto tiene implicaciones importantes clínicas cuando una persona tiene alguna patología o enfermedad renal, porque la única situación en la cual una persona va a presentar dolor en los riñones es cuando hay alteración de las cápsulas renales. Pero si no hay alteración de las cápsulas, la persona no necesariamente va a presentar dolor. Por ejemplo, yo puedo tener hilitos en el riñón, esto quiere decir piedras, como se le dice coloquialmente. Los hilitos o piedras se pueden generar por varios mecanismos en el interior del riñón. Y estas piedras pueden mantenerse por mucho tiempo, por muchos años, incluso en el interior del riñón. La presencia de los litos no necesariamente va a producir dolor. Esto quiere decir, yo puedo tener piedras en el riñón en este momento y no tener ningún síntoma de esas piedras, porque las piedras pueden estar presentes en la pelvis renal, de la cual vamos a hablar ahorita más adelante, sin que necesariamente estén produciendo alguna irritación. Si la piedra se encuentra adentro del riñón,
puede estar ahí durante mucho tiempo, durante muchos años, sin que provoque algún problema, porque de nuevo, como el riñón no tiene receptores para dolor, la piedra puede estar ahí presente durante muchos años sin que produzca un problema. Pero cuando esta piedra, cuando este hito se mueve y avanza a través de la pelvis y llega al uréter y se llega a atorar y obstruir de manera total o parcial el paso de la orina hacia las partes inferiores de la vía urinaria, eso quiere decir que la orina ya no puede pasar hacia la vejiga. Si la orina ya no puede pasar hacia la vejiga, eso va a provocar una acumulación anormal de la orina en el interior del riñón. Como la orina no puede pasar, se empieza a acumular y eso eventualmente se va a traducir en que el riñón se va a llenar de orina. A ese fenómeno se le llama hidronefrosis, cuando la pelvis renal y los cálices menores y los cálices mayores se llenan de orina, hacen que el riñón aumente su tamaño de manera anormal. Como el riñón está lleno de orina y no puede expulsarla por la obstrucción total o parcial ocasionada por la piedra o por el hito, hace que el riñón aumente su tamaño. Y cuando el riñón aumenta su tamaño, esto es lo que produce la distensión o la expansión de las cápsulas o de las capas que recubren el riñón. Y es ahí cuando se presenta el dolor. Pero solamente se presentó el dolor cuando hubo una distensión o una alteración directa de las cápsulas renales. El hito por sí solo no estaba provocando el dolor. El dolor se produjo cuando hubo una obstrucción, se produjo la dilatación o expansión de las cápsulas y como las cápsulas sí tienen receptores para dolor, es ahí cuando apareció el dolor típico o característico del cólico renal, que es cuando la persona tiene dolor en la parte baja de la espalda, dependiendo del sitio en el cual esté ocurriendo la obstrucción, si es en el riñón del lado izquierdo o en el riñón del lado derecho, pues pueden presentar el dolor en cualquiera de estos dos, de las dos fosas renales, en la fosa renal izquierda o en la fosa renal del lado derecho. Otro Entonces, ejemplo, ¿qué cápsulas eran las que tenían receptores de dolor o todas? las tres. ¿Las tres? Aunque principalmente la cápsula renal, que es la primera, y la fascia renal. La cápsula adiposa no tiene tantos nociceptores. Ok, gracias. Otro ejemplo de una expansión anormal de las cápsulas ocurriría cuando una persona tiene una infección de vías urinarias. Cuando una persona tiene una infección, cuando las bacterias avanzan desde el exterior, llegan a la vejiga, producen una cistitis, que es la inflamación de la vejiga. Pero si las bacterias no se eliminan, no se da un tratamiento apropiado para esa infección de vías urinarias, las bacterias eventualmente ascienden a través de la vía urinaria y pueden llegar hasta el parénquima renal, o sea, el tejido renal propiamente. Y cuando se infecta el parénquima renal, se produce una enfermedad que se llama pielonefritis, que es la inflamación del parénquima renal. Y eso va a producir también inflamación. Se activan los mecanismos del sistema inmune que van a producir inflamación local para tratar de combatir la infección bacteriana que alcanzó el tejido renal y al inflamarse el riñón, eso produce también la distensión de las cápsulas y por lo tanto produce el dolor. La pielonefritis también puede producir dolor en la fosa renal del lado izquierdo o la fosa renal del lado derecho, dependiendo de si es una pielonefritis unilateral o bilateral, si es nada más de un lado o es de los dos lados al mismo tiempo. Pero hay otras enfermedades que no necesariamente van a producir dolor. Por ejemplo, la diabetes. La diabetes es la principal causa de enfermedad renal crónica a nivel mundial. Y esta enfermedad produce una pérdida constante de la función renal por la pérdida de nefrones, lo cual vamos a hablar ahorita más adelante. Sin embargo, como en este caso, la diabetes produce un daño crónico lento progresivo en el cual hay pérdida de tejido renal, no hay nunca inflamación y no hay nunca dilatación de las cápsulas renales. Hay daño generado por el exceso de glucosa presente en la sangre. Sin embargo, como ese daño jamás produce inflamación ni produce dilatación de las cápsulas, la persona con diabetes nunca siente dolor. Entonces puede que el paciente tenga diabetes mal controlada, que esté teniendo un daño renal que está ocurriendo de manera lenta, crónica y progresiva a lo largo de muchos años,
y sin que el paciente haya presentado ninguna manifestación en ningún momento. Entonces, a lo mejor lleva 10 años con la diabetes mal controlada y hasta que empieza a manifestarse los síntomas de la falla renal o de la enfermedad renal crónica es que acude a consulta. Y cuando acude a consulta, evaluamos la función renal, nos damos cuenta de que el paciente tiene una falla renal ya bastante avanzada y algo que mencionan muchas veces los pacientes es que nunca me dolió nada, nunca tuve dolor, nunca tuve ninguna molestia. Y eso es justamente porque el riñón en sí no duele, lo que duele son las cápsulas. Pero si nunca hubo dilatación de las cápsulas, si nunca hubo inflamación o algo que produjera la distensión de estas cápsulas, el riñón nunca iba a doler. Por eso es importante darles un seguimiento por medio de consultas, laboratorios y otras pruebas de orina y de sangre a estos pacientes para poder detectar y tratar de manera oportuna los daños ocasionados por las enfermedades crónico-degenerativas como la diabetes y la hipertensión. Pero bueno, eso es otro tema, es nada más para señalar la importancia de las cápsulas como parte de los mecanismos que protegen al riñón. Pasando a la anatomía interna del riñón. El riñón o los riñones están organizados de manera bastante similar a otros órganos en dos grandes porciones, que son una corteza renal y una médula renal. Entonces, estos órganos están organizados en dos porciones, son la corteza y la médula renal. La corteza renal, como ocurre con otros órganos que están organizados de manera similar, la corteza es la parte externa del tejido renal y la médula renal es la parte interna. La corteza es la parte que está por afuera del riñón, la parte más externa o lo que está directamente en contacto con las cápsulas renales. Esto sería la corteza renal. Y en el interior del riñón encontramos la médula renal. Pero la médula aquí está organizada de manera particular. La médula renal está organizada en pirámides o en triángulos invertidos. Estas pirámides renales representan la médula renal. Y hay varias o muchas pirámides renales en el interior de cada uno de los dos riñones. Vamos a tener varias pirámides renales y cada una de estas pirámides representa la médula renal. Esta distribución es muy importante para los mecanismos de concentración de la orina, para la capacidad que tienen los riñones para reabsorber el agua en determinadas circunstancias. Y es importante distinguir entre estas dos porciones, entre la corteza y la médula. La corteza renal es la parte que está en la parte de afuera. Y lo que está adentro, organizado en forma de pirámides, es la médula renal, que también podríamos decir que son las pirámides. La pirámide renal. Ahora, quedan estos espacios entre cada una de las pirámides que no son médula renal, siguen siendo corteza. A estos espacios que quedan justamente en esta región se les llama o reciben el nombre de columnas renales o columna renal. Hay algunos autores que también les llaman columna de Bertin. Columnas renales o columnas de Bertin son sinónimos. Esas columnas, de nuevo, son corteza renal. Las características de las columnas renales son similares a las que encontramos acá en la corteza renal, que son completamente diferentes a los de la médula renal, que tienen características muy particulares que permiten la reabsorción de agua, de lo cual vamos a hablar más adelante.
Pero es importante esta distinción entre la columna renal y la médula, porque aunque anatómicamente pareciera que están al mismo nivel que la médula, no se considera médula, se considera corteza. Entonces, estos espacios que quedan entre las pirámides renales son las columnas renales, que de nuevo tienen características más parecidas a la corteza y no tienen nada que ver con la médula renal o con las pirámides renales. La corteza renal, a su vez, se puede subdividir en dos segmentos que tienen una importancia por el tipo de nefronas que vamos a encontrar en cada uno de estos. Lo podemos dividir en una zona cortical externa, en una zona cortical externa y en una zona interna que se llama o le denominamos zona yuxtamedular interna. La zona yuxtamedular interna se llama así. El prefijo yuxta quiere decir al lado de o adyacente de, y es yuxtamedular justamente porque es la parte de la corteza que está adyacente o pegada a la base de la médula o de la pirámide renal. Entonces, la zona yuxtamedular interna podríamos decir que es la parte más profunda de la corteza renal, y la zona cortical externa es justamente la parte más externa, o que está más afuera, que por lo tanto está más separada de la médula o de la pirámide renal. Al mismo tiempo, tenemos que considerar también lo que ocurre en la médula renal o en la pirámide renal. Ya dijimos que la médula está organizada en estas pirámides o triángulos invertidos. La base de la pirámide está en dirección a la corteza renal, pero la punta de la pirámide es el sitio a través del cual sale la orina ya formada y que pasó por todo el parénquima o por todo el tejido renal. Aquí en la punta de la pirámide, a la punta específicamente, se le conoce o recibe el nombre de papila renal. La papila renal es la punta de la pirámide renal. Y la papila renal, de nuevo, es el sitio a través del cual sale la orina ya formada o el líquido tubular, del cual vamos a hablar más adelante, y sale directamente a unas estructuras que se llaman cálices menores. Los cálices menores son estructuras que están por afuera de la pirámide renal, a través de las cuales desemboca directamente o sale directamente la orina que se formó en todo el tejido renal. A estas estructuras les llamamos cálices menores. Estos son el cáliz menor. Y este cáliz menor se va a unir con los cálices menores de otras pirámides renales. Esto quiere decir que estos se van a unir entre sí para formar otra estructura que se llama o recibe el nombre de cáliz mayor. Este recibe el nombre de cáliz mayor. Entonces, los cálices menores se unen para formar los cálices mayores, y finalmente esos cálices mayores, a su vez, se van a unir para formar la pelvis renal, que es el sitio a través del cual sale la orina a través del ilio renal, y que esto se conecta posteriormente con el uretra. Aquí tenemos un cáliz mayor, este sería un cáliz mayor, acá está otro cáliz mayor, y este sería el tercer cáliz mayor. Estos tres cálices mayores se unen para formar la pelvis renal. Y la pelvis renal sale a través del ilio renal. El ilio renal es el sitio a través del cual sale la pelvis y entran y salen los vasos sanguíneos, o sea, la arteria renal, de la cual ya hablamos, y vamos a volver a hablar más adelante,
y la vena renal, que es el vaso sanguíneo que se encarga de sacar la sangre de regreso hacia la vena cava y eventualmente hacia la aurícula derecha. Y como lo vamos a ver, y ya lo vimos y vamos a ver más adelante también, la pelvis se une con el uréter, que es la estructura que conecta el riñón con la vejiga. El uréter es el encargado de llevar la orina de la pelvis renal hacia la vejiga en la parte inferior del abdomen. Aproximadamente un riñón sano tiene aproximadamente entre 8 a 12 cálices menores y tiene aproximadamente unos 4 cálices mayores, entre 3 a 4 cálices mayores, y eventualmente esos cálices mayores se unen para formar la pelvis renal que sale a través del hígado. ¿Hasta este momento alguna duda o pregunta? Muy bien. Ninguno, doctor. Todo esto es con relación a la estructura macroscópica del riñón. Esto es lo que vamos a observar si nosotros usamos un corte sagital. Quiere decir que si tenemos un riñón y lo partimos a la mitad, esto es lo que vamos a observar macroscópicamente. O sea, no necesitamos un microscopio para ver esto. Yo macroscópicamente puedo ver que el riñón está organizado de esta manera. Normalmente no lo voy a ver como tienen los dibujos de los libros, bien todo muy clarito, sino que lo voy a ver nada más como un tejido que tiene un color rojizo, más claro en la parte de la corteza renal y un poco más oscuro o opaco en la parte de la médula o la pirámide renal. Y acá, en la parte interna, voy a observar los cálices menores, los cálices mayores y la pelvis renal. Todo eso lo puedo observar macroscópicamente. Eso quiere decir no necesito un microscopio para observar estas estructuras dentro del riñón. Pero después, si yo viese bajo el microscopio el tejido renal, voy a encontrar unas estructuras que se consideran la unidad funcional del riñón, que son las nefronas. Las nefronas, o la nefrona, se considera la unidad funcional del riñón. Y hay varias cosas importantes que tenemos que mencionar sobre las nefronas. Primero, hay dos tipos de nefronas en general. Tenemos unas nefronas que se llaman nefronas corticales y otro tipo de nefronas que se llama nefronas yuxtamedulares. Las nefronas están formadas por varios segmentos. Vamos a ver cuál es la estructura general de estas nefronas y cómo están organizadas dentro del parénquima renal. En promedio, se estima que cada riñón de una persona sana, una persona que no tiene enfermedades, sobre todo de una persona joven, de un adulto joven, tiene en promedio entre 800,000, cada riñón, entre 800,000 a 1,000,000 de nefronas. De nuevo, asumiendo que se trata de un riñón sano. Por lo tanto, si una persona tiene dos riñones, asumiendo que no tuvo ningún defecto genético o ninguna alteración durante el proceso de embriogénesis o desarrollo intrauterino, pues en teoría tiene dos riñones sanos. Por lo tanto, una persona sana promedio tiene, cuando nace, entre 1,600,000 a 2,000,000 de nefronas. Otra característica importante sobre las nefronas es que las nefronas no se pueden regenerar. Quiere decir que las nefronas que yo llegue a perder a lo largo de mi vida por distintos motivos, que pueden ser enfermedades crónico-degenerativas, como por ejemplo la diabetes o la hipertensión, que provocan pérdida de nefronas a lo largo del tiempo, a lo largo de los años, son nefronas que ya no se pueden recuperar. Actualmente no existe un medicamento o un fármaco que nos permita regenerar nefronas. Es decir, que las nefronas que yo perdí son nefronas que ya se perdieron de manera definitiva. Otras razones por las cuales una persona puede tener pérdida de nefronas incluyen traumatismos. Por ejemplo, si yo participé en un accidente automovilístico, tuve un traumatismo abdominal y ese traumatismo abdominal
incluyó o afectó también a mis riñones. Eso pudo provocar también una pérdida parcial o total de nefrones, de uno o de los dos riñones. Otras razones por las cuales una persona puede perder nefrones incluyen infecciones. Por ejemplo, si una persona está teniendo infecciones de vías urinarias, sobre todo que progresan y alcanzan el tejido renal, como la pielonefritis, de la cual hablamos hace un momento, eso también puede provocar pérdida de nefronas a lo largo de los años. Y de nuevo son nefronas que no se van a recuperar. Esas nefronas que se pierden van a afectar la función renal. Sin embargo, para que una persona tenga síntomas o signos y síntomas de enfermedad renal crónica, pues ya que se empiecen a afectar los procesos básicos de los cuales hablamos al principio de esta clase, que son el balance del agua, la regulación de la presión arterial, la producción de las hormonas, la filtración y eliminación de los desechos. Se estima que tiene que haber una pérdida de nefronas de aproximadamente 3/4 partes de la reserva total. Esto quiere decir que yo tuve que haber perdido aproximadamente 1.500.000 nefronas antes de que empiecen a manifestarse los primeros síntomas de enfermedad renal crónica. O sea que si yo nací con mis dos riñones y tenía al momento del nacimiento 2 millones de nefronas, el riñón que empieza a perder nefronas no va, o la persona que empieza a perder nefronas no va a manifestar síntomas de enfermedad renal crónica, sino hasta que ya presenta un daño muy severo o una pérdida muy severa de nefronas. Normalmente cuando la cantidad total de nefronas es menor a 500.000 nefronas. Esto explica por qué las personas que tienen de nuevo enfermedades crónico-degenerativas no van a tener ningún síntoma durante muchos años. ¿Por qué? Porque si una persona al momento del diagnóstico de la diabetes tenía 2 millones de nefronas, tiene que pasar años para que haya una pérdida, reducción crónica y progresiva de la cantidad total de nefronas. Entonces, a lo largo de los años en los cuales ese paciente tiene hipertensión o diabetes mal controlada, va perdiendo nefronas, pero no desarrolla síntomas, sino hasta que ya hubo una pérdida muy severa de nefronas. Cuando ya alcanzamos menos de 500.000 nefronas en promedio, obviamente, es cuando empiezan apenas a aparecer los primeros síntomas de enfermedad renal, que es la retención de líquidos, se rematizan las piernas, empieza a haber acumulación de productos de desecho como la urea, que empiezan a producir náusea, ganas de vomitar, menor apetito y en algunos casos más graves, pues somnolencia e incluso un coma. Pero volviendo a la organización de la anatomía renal, la unidad funcional del riñón, como lo mencionamos, son estas estructuras que se llaman nefronas. Las nefronas están compuestas por dos partes en general, que se llaman porción capsular y porción tubular. La porción capsular de la nefrona sería esta pequeña porción que está aquí en la parte de arriba y en la parte inicial de la nefrona. A esa parte le llamamos cápsula de Bowman. La cápsula de Bowman es la porción capsular de la nefrona. Y después tenemos la porción tubular de la nefrona, que sería todo lo demás que compone a esta estructura. La porción tubular de la nefrona está dividida en diferentes segmentos. Y esa división tiene que ver principalmente con las características específicas de los procesos que ocurren en esa porción de la nefrona. Por ejemplo, la primera porción tubular de la nefrona se llama túbulo contorneado. Túbulo contorneado proximal. Le sigue esta otra porción, tiene forma de U o de asa y que recibe obviamente el nombre de asa de Henle. Después le sigue esta otra porción que se llama túbulo contorneado distal, para separarlo obviamente del proximal. Y finalmente el túbulo contorneado distal se une a una porción tubular que se llama túbulo colector, que sería esta porción. Túbulo colector.
El túbulo colector, hay algunos autores que mencionan que estrictamente hablando no es parte de la porción tubular de la nefrona, porque la función del túbulo colector, bueno, tiene muchas funciones, pero una de las funciones del túbulo colector es recolectar el líquido tubular de varias nefronas al mismo tiempo. Esto quiere decir que el túbulo colector no solamente es parte de una sola nefrona, sino que el túbulo colector recibe el líquido de varias nefronas al mismo tiempo. Puede estar recibiendo el líquido de esta nefrona, pero al mismo tiempo está recibiendo el líquido de esta otra nefrona, y a lo mejor hay otra nefrona que está por acá, el túbulo contorneado distal de otra nefrona que también está proporcionando el líquido a este túbulo colector. Entonces, el túbulo colector representa la última porción en la cual los túbulos contorneados distales depositan todo el líquido tubular, y el líquido tubular ahora sí va a desembocar en la papila renal. Entonces, esa es la estructura general de la nefrona. Eso es lo que observamos microscópicamente cuando nosotros tomamos un pedazo del riñón y lo observamos bajo el microscopio. Vamos a observar estas estructuras. Ahora, estas estructuras, las nefronas, están organizadas acá en el parénquima renal de una manera muy particular. Ya dijimos que el riñón se divide en corteza y en médula renal. La médula renal es la pirámide. Estoy haciendo un poquito más grande nada más para que se entienda esto que voy a mencionar. Que es la parte interna del riñón. Entonces, habíamos mencionado que tenemos dos tipos de nefronas. Tenemos nefronas corticales y tenemos nefronas yuxtamedulares. Las nefronas corticales representan aproximadamente el 80% de todas las nefronas que hay en nuestros riñones. O sea, de ese millón de nefronas que hay en un riñón, 80% son nefronas corticales. Y el otro 20% son nefronas yuxtamedulares. Las que predominan, obviamente, son las nefronas corticales. Ahora, la diferencia entre estas dos radica en dos cosas. Primero, la posición de la cápsula de Bowman. ¿En dónde está posicionada la cápsula de Bowman? Las nefronas corticales tienen la cápsula de Bowman en la zona cortical externa, que era la porción más alta o de más afuera de la corteza renal. Esto quiere decir que la cápsula de Bowman se encuentra por acá. Aquí es donde está esta estructura que es la cápsula de Bowman. La cápsula de Bowman va a continuarse con el túbulo contorneado proximal. Entonces aquí se continúa con el túbulo contorneado proximal. Después sigue el asa de Henle. El asa de Henle en este caso desciende y alcanza las porciones más superficiales de la médula renal y vuelve a subir. Y luego sigue el túbulo contorneado distal, túbulo contorneado distal, y finalmente todo esto desemboca en el túbulo colector. Y el túbulo colector llega hasta la papila renal. Y en la papila renal es donde dijimos que se conectaba con el cáliz menor, que es a través del cual sale, o sea, llega la orina que se formó en todo el riñón. Entonces, esto sería una nefrona cortical. Dos características importantes de las nefronas corticales. Primero, las cápsulas de Bowman se encuentran muy arriba en la corteza renal, y en segundo lugar, las asas de Henle tienden a ser un poquito más cortitas y solamente alcanzan las porciones más superficiales de la pirámide o de la médula renal. No llegan hasta las porciones más profundas. Y luego tenemos el otro tipo de nefronas, las nefronas yuxtamedulares. Las nefronas yuxtamedulares tienen su cápsula de Bowman en la zona yuxtamedular interna, o sea, más abajo en la corteza. Estas tienen también un túbulo contorneado proximal y luego el asa de Henle. El asa de Henle alcanza las porciones más profundas de la pirámide renal, sube, luego tiene el túbulo contorneado distal y finalmente el túbulo contorneado distal se une con el túbulo colector. Entonces, la estructura general es la misma.
tienen cápsula de Bowman, tienen túbulo contorneado proximal, tienen túbulo contorneado distal, tienen asa de Henle y también eventualmente se van a unir a un túbulo colector. Lo que diferencia las nefronas corticales de las juxtamodulares es, en primer lugar, en dónde está la cápsula de Bowman, si en la zona cortical externa o en la zona juxtamedular interna, y en segundo lugar, qué tan profundo o qué tan abajo en la pirámide o en la médula renal llega el asa de Henle. Las nefronas corticales, sus asas de Henle, que es esta estructura en forma de U, solamente alcanzan las porciones más superficiales de la médula, mientras que las nefronas juxtamedulares tienen asas de Henle que alcanzan las porciones más profundas de la pirámide renal. Eso en este momento a lo mejor puede parecer irrelevante, pero cuando veamos el mecanismo de contracorriente y el mecanismo de concentración de la orina, vamos a ver la importancia en que las asas de Henle lleguen a las porciones más profundas, porque entre más profunda llegue el asa de Henle, quiere decir que esa nefrona tiene una mayor capacidad para reabsorber agua y por lo tanto para concentrar la orina, a diferencia de las nefronas que tienen asas de Henle más cortas y que no llegan sus asas de Henle a las porciones más profundas de la pirámide o de la médula renal. Entonces, es algo importante que tenemos que tener en consideración, qué tan profundo, qué tan largas son esas asas de Henle entre las nefronas corticales y las nefronas juxtamedulares. Hasta este momento, ¿alguna duda o pregunta? Muy bien. Entonces, de nuevo, la nefrona es la unidad funcional del riñón. Tenemos dos tipos de nefronas corticales y nefronas juxtamedulares. Y en promedio, cada riñón tiene entre 800.000 a 1.000.000 de nefronas, que de nuevo, otra característica de las nefronas es que no se pueden regenerar. Una vez que yo ya tuve pérdida de nefronas, son nefronas que he perdido de manera permanente y ya no puedo recuperar. La única forma de reemplazar a las nefronas que se perdieron es por medio de un trasplante renal. Esto quiere decir que me pongan nefronas de otra persona, que agarren el riñón de otra persona, ya sea una persona viva o una persona que ya falleció, dependiendo si es un donador vivo o un donador cadavérico, y que me pongan el riñón a mí, pues técnicamente me están agregando nefronas nuevas, que no son estrictamente mis nefronas, sino que son nefronas de otra persona, pero que me están poniendo y por lo tanto sería la única forma en la cual podría incrementarse la cantidad de nefronas que hay en mi cuerpo. Pero fuera del trasplante no existe una manera de incrementar la cantidad de nefronas que ya se perdieron a consecuencia de alguna enfermedad, de traumatismo, de una infección o de algún otro mecanismo que haya provocado daño en mi cuerpo. Lo siguiente que tuvimos que conocer es la microvasculatura renal. Es muy importante conocer la estructura de la nefrona, porque vamos a estar hablando constantemente de esto. La siguiente clase, por ejemplo, vamos a hablar de la anatomía y de la cápsula de Bowman. Vamos a ver con muchísimo mayor detalle cómo está formada en la parte interna la cápsula de Bowman y vamos a hablar también sobre el proceso de filtración, cómo es que ocurre uno de estos procesos básicos de la nefrona. Y en la siguiente semana, en la semana 3 más específicamente, vamos a revisar cómo es que ocurren los otros dos procesos básicos de la nefrona, que son la reabsorción y la secreción en las diferentes porciones de la región tubular de la nefrona. En general, adelantándonos un poco a lo que vamos a ver más adelante, las funciones básicas de la nefrona las podemos resumir a tres cosas. Las funciones las podemos resumir a el proceso de filtración que ocurre de manera exclusiva en la cápsula de Bowman, la reabsorción y finalmente la secreción. Estos tres procesos son los procesos básicos fundamentales de la nefrona. La filtración ocurre de manera exclusiva en la cápsula de Bowman o en la porción capsular de la nefrona, mientras que los otros dos procesos, la reabsorción y secreción, ocurren de manera exclusiva en la porción o en las porciones tubulares de la nefrona. Y estos tres procesos, perdón, son fundamentales para el funcionamiento normal de nuestros riñones. Cada uno de ellos tiene una importancia fundamental, una importancia alta en el funcionamiento normal de este sistema de eliminación de desechos y control
de otros mecanismos como el agua corporal y los electrolitos en nuestro cuerpo. El otro concepto que tenemos que saber con relación a la microvasculatura, más bien la forma en la cual están irrigados nuestros riñones, es justamente la forma en la cual se dividen las arterias renales una vez que éstas entran al interior de mis riñones. Las arterias renales son los vasos sanguíneos encargados de la irrigación de mis riñones. Se van a ir dividiendo de manera progresiva una vez que atraviesan el túnel renal. Al entrar al interior del parénquima, las arterias renales, y ya dijimos que son ramas directas de la aorta abdominal, se van a empezar a dividir. Esto representaría la arteria renal. La arteria renal se va a dividir, en primer lugar, en un tipo de arteria que se llama arteria segmentaria. Las arterias segmentarias son la primera o representan la división de las arterias renales. Una vez que estas entran al interior del ilio, renal. Las primeras son las arterias segmentarias. Las arterias segmentarias, que serían las primeras divisiones que tiene la arteria renal, van a entrar al tejido renal o al parénquima renal a través de las columnas renales. Esto quiere decir las columnas de Bertin. No entran a través de la pirámide, sino que entran a través de la parte lateral de la pirámide de la médula renal, y esto es algo fundamental. Es muy importante que no entren a través de la médula. Deben de entrar a través de la pirámide renal, perdón, de la corteza renal o de la columna renal, más específicamente. Quiere decir que la arteria segmentaria va a entrar al parénquima a través de la columna renal. La arteria segmentaria entra a través de la columna renal. Sería esta porción que va lateral a la médula, pero sin entrar en la médula. Entonces, se desplazan. Voy a dibujar de otro color para no distinguirlo. Poner la pirámide de color negro. Y la arteria la vamos a poner de color rojo para hacer la distinción. La arteria va a los lados de la pirámide renal. Acá igual, va a los lados de la pirámide renal, pero no entra a la médula renal. Cuando pasa a los lados de la pirámide renal, recibe el nombre de arteria interlobar. Arteria interlobar. Entonces, hasta este momento llevamos la arteria renal, que de nuevo es rama directa de la aorta abdominal, arteria renal. Una vez que la arteria renal entra, se divide en arterias segmentarias. Las arterias segmentarias, cuando entran a la columna renal, se llaman arteria interlobar. Y las arterias interlobares avanzan por la parte lateral de la pirámide renal, pero de nuevo sin entrar. Y cuando llegan a la base
de la pirámide renal van a convertirse en otro vaso sanguíneo que se llama arteria arcuata. Entonces, entran a la base de la pirámide renal, de nuevo, sin entrar en la pirámide, y se van a llamar ahora arteria arcuata. Esta arteria arcuata, que está por acá, y esta que está aquí, es la arteria arcuata, va a dar origen a otro vaso sanguíneo que se llama arteria cortical radial. La arteria cortical radial puede recibir otro nombre. Hay algunos autores que a esta le llaman arteria interlobulillar. La arteria interlobulillar o cortical radial es exactamente lo mismo. Arteria arcuata es la que está en la base de la pirámide. La arteria interlobulillar o arteria cortical radial es la que se extiende hacia la corteza renal. Esa es la arteria cortical radial, también conocida como arteria interlobulillar. Y finalmente, ya para terminar, esta arteria cortical radial o arteria interlobulillar es la que nos va a dar origen a una estructura que es la que, o a la arteria más bien, que entra a la cápsula de Bowman. Dijimos que la nefrona estaba formada por la porción capsular y la porción tubular. La cápsula de Bowman, o la porción capsular, es la que recibe una arteria que se llama arteriola aferente. Y de la cápsula de Bowman sale una arteria que se llama arteriola eferente. Entonces, la arteriola aferente, que es la arteria que entra a la cápsula de Bowman, sería esta que está aquí. Esta es la arteriola aferente. Y la arteria de salida, o sea, la que lleva la sangre de salida de la cápsula de Bowman, se llama arteriola eferente. En la siguiente clase vamos a ver qué es lo que ocurre aquí adentro de la cápsula de Bowman. Ahorita no nos vamos a enfocar en eso. Entonces tenemos que saber que la arteriola aferente es la que lleva la sangre a la cápsula de Bowman y la arteriola eferente es la que saca la sangre de la cápsula de Bowman. ¿De dónde surge la arteriola aferente? Justamente de la arteria cortical radial. La arteria cortical radial es la que da origen a estas arteriolas aferentes. Arteria cortical radial da origen a la arteriola aferente, lo que quiere decir que esta es la que entra a la cápsula de Bowman, tanto de las arterias corticales como de las arterias, perdón, tanto de las nefronas corticales como de las nefronas yuxtamedulares. Entonces, ahí es a donde entra la arteriola aferente. Entonces, si seguimos todo el trayecto completo, sería arteria renal, arteria segmentaria, arteria interlobar, después arteria arcuata, finalmente arteria cortical radial o arteria interlobulillar, y la arteria cortical radial es la que da origen a la arteriola aferente, que es la que entra a la cápsula de Bowman. Después de la arteriola aferente que entró a la cápsula de Bowman, sigue la arteriola eferente. La arteriola eferente puede seguir dos caminos distintos. Puede quedarse en la corteza renal, y cuando eso sucede se llama capilar peritubular. Esto quiere decir, cuando la arteriola eferente sale de la corteza, de la cápsula de Bowman y se queda en la corteza renal, a ese vaso se le llama capilar peritubular. Por ejemplo, acá estaría la arteriola aferente y aquí la arteriola eferente. Si el vaso se queda en la corteza renal, se llama capilar peritubular. Pero hay otro tipo de arteriolas eferentes que, en lugar de quedarse en la corteza renal, la arteriola eferente entra
a la médula renal. Y cuando esto sucede, a este vaso ya no se le llama capilar peritubular, se le llama vaso recto. Entonces, este sería un vaso recto o vasa recta. Y hay vasos rectos descendentes y vasos rectos ascendentes. Los vasos rectos descendentes y ascendentes, o más bien los ascendentes, se van a conectar posteriormente con las venas arcuatas que se encuentran también aquí en la base de la pirámide renal. Las venas arcuatas van a seguir un trayecto similar al de las arterias, nada más que al revés. Vaso recto se une a la arteria arcuata, que sería como el equivalente a la arteria arcuata, y luego la vena arcuata pasa por la columna renal y aquí se llama vena interlobar. Y luego la vena interlobar se va a convertir en vena segmentaria y finalmente la vena segmentaria se va a unir con la vena renal. Entonces es exactamente el mismo trayecto, nada más que al revés. Si acá era arteria renal, arteria segmentaria, arteria interlobar, arteria arcuata y arteria cortical radial, y sería al revés. Sería la vena cortical radial que se une con la vena arcuata, después la vena interlobar, vena segmentaria y finalmente la vena renal que se une con la vena cava inferior. Acá nada más para continuar o terminar con el capilar peritubular, dijimos que había algunos arteriolas aferentes que no entraban a la pirámide renal, sino que se quedaban en la corteza. Cuando se quedan en la corteza, por ejemplo esta, se queda en la corteza, la arteriola eferente se convierte en un capilar peritubular. Se llama así capilar peritubular porque está en el mismo sitio en donde se encuentran prácticamente todos los túbulos renales, el túbulo contorneado proximal y el túbulo contorneado distal. Entonces, el capilar peritubular se une, en este caso, con la vena cortical radial y lleva la sangre de regreso a la vena arcuata. De nuevo, la arteriola deferente puede tener dos trayectos distintos. Si se queda en la corteza, se convierte en capilar peritubular. Si la arteriola eferente entra a la pirámide renal, se convierte en vasa recta. Independientemente de cuál es el trayecto que siga, eventualmente se van a unir con la vena cortical radial o en su defecto con la vena arcuata. Pero las dos ya a partir de ahí siguen exactamente el mismo trayecto. Vena arcuata, vena interlobar y finalmente la vena renal. Lo único que las diferencia es si entran o no entran a la pirámide. Si no entran a la pirámide, o sea, si se queda en la corteza, se llama capilar peritubular. Si sí entra a la pirámide o a la médula renal, se llama vaso recto. Esto es importante porque dependiendo de dónde se encuentre la arteriola eferente, es hacia dónde se va a dirigir el proceso de reabsorción. Por ejemplo, todo lo que se reabsorba en los túbulos renales que se encuentran en la corteza, que son el túbulo contorneado proximal y el túbulo contorneado distal, se reabsorbe hacia los capilares peritubulares. Pero todo el proceso de reabsorción que ocurra en las asas de Henle, como el único vaso que está en la médula renal, son los vasos rectos, todo lo que se reabsorba en las asas de Henle va a pasar directamente hacia los vasos rectos ascendentes y descendentes. Hasta aquí, ¿alguna duda o pregunta? Muy bien, si no hay ninguna duda o pregunta, me voy a detener en esta parte. Con esto estamos terminando microvasculatura renal. La siguiente clase, el próximo viernes, vamos a empezar con estructura de la cápsula de Bowman y vamos a empezar a revisar el proceso de filtración, las fuerzas de Starling que determinan el movimiento de agua y solutos desde el líquido, desde el plasma hacia el espacio de Bowman. Pero sí, ya lo vemos la siguiente clase. Si no hay ninguna otra duda o pregunta, nos detenemos aquí y los veo el siguiente viernes. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Muchas gracias, doctor. Gracias, doctor. Hasta luego.